Hola, bienvenidos a la clase de biología en su área virtual. Hoy conversaremos un poco sobre biodiversidad y evolución de las especies en el mundo. Partimos de la primera premisa. Nada tiene sentido en biología si no es la luz de la evolución, según Theodosius Dobzhansky. El genetista ucraniano norteamericano Dobzhansky murió en 1975 y nació en 1900. Es posiblemente el personaje más importante de la biología evolutiva del siglo XX. Su trabajo sobre la genética de las moscas de la fruta desempeñó un papel crucial en lo que los biólogos llaman la síntesis moderna. La unión entre la teoría de Darwin de la selección natural y el trabajo precursor de la genética de Gregor Mendel. La investigación de Dobzhansky creó el campo de la genética evolutiva y ha sido una influencia trascendental para los biólogos desde entonces. Para nadie es secreto que la evolución y estudio de la biología está en constante actividad e inclusive es una carrera que no determinaría fin para su estudio. Quiere decir que requiere un estudio constante. Sigamos. Analicemos la biodiversidad en la Tierra. La biodiversidad es causada por modificaciones genéticas que se heredan de generación en generación, y estas causan diversidad de características que permite adaptación y selección de los organismos mediante un proceso evolutivo en el tiempo. También la diversidad biológica se refiere a la extensa variedad de seres vivos existentes en el planeta. Es también un sistema dinámico que está en evolución constante. Este término proviene de la contracción inglesa Biological Diversity, que se le atribuye a Walter G. Rosen, que significa diversidad biológica. Ahora, la distribución de la biodiversidad viene como consecuencia de factores evolutivos en el área biológica, geográfica y ecológica. Por lo consiguiente, cada especie posee un entorno adecuado a sus necesidades en donde uno de estos puede relacionarse de manera armoniosa con el medio que lo rodea. Entre los tipos de biodiversidad podemos encontrar diversidad genética, la que comprende la variación de los genes en una especie. Sucesivamente tenemos la diversidad de especies, la cual consiste en la cantidad de especies vivas que residen en un hábitat determinado, y luego está la diversidad ecológica, que es la variedad de ecosistemas o comunidades biológicas existentes en un área, y el último tipo de biodiversidad, que sería la diversidad funcional, que responde a la variedad de las especies en respuesta a cambios ambientales. En este esquema se presentan algunas pruebas de la evolución. Estas pruebas son biogeográficas. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que iban migrando o cambiando de entorno geográfico, la situación biológica de estas especies iba cambiando conforme se cambiaba el entorno. Los hábitos alimenticios, el clima, iban interviniendo en la evolución de este, y la serie de adaptaciones físicas que tuvieron que sufrir para, obviamente, permanecer en vida y conservar su especie. Ahora, se supone, según los registros fósiles y registros que tenemos en investigaciones, que tanto el guanaco como la alpaca, la vicuña y la llama, originarios de Sudamérica, emigraron a través del istmo panamericano hacia Norteamérica y Canadá, pasando por el estrecho de Bering hacia el continente asiático y posteriormente al continente africano. ¿Qué pasa? Que, si bien es cierto, mantienen una misma línea evolutiva y están relacionados entre sí, los cambios de entorno y biogeográfico originaron una cierta cantidad de adaptaciones que lo hicieron diferenciarse en ciertas características a sus homólogos del continente americano. La familia de los camélidos se diversificó de acuerdo a su distinta adaptación en diferentes hábitats. Continuamos. ¿Qué es la biodiversidad? Inicialmente el término biodiversidad o diversidad biológica solo hacía referencia al número de especies presentes en un área geográfica. Sin embargo, se pudo determinar que podría
adaptarse este término a diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética, como había explicado anteriormente. En resumen, la diversidad de ecosistemas solamente es la variedad de ecosistemas presentes en un área geográfica. La diversidad de especies es la cantidad de especies que habitan en una región determinada, y la diversidad genética corresponde a la variabilidad genética presente en una especie, como por ejemplo la diferencia entre tipos de genes y alelos entre poblaciones que ocupan distintas áreas geográficas, como había explicado anteriormente con el caso de la migración de los camélidos durante eras y eras de tiempo. Ahora, a medida que iban avanzando las investigaciones, se formaron diferentes vertientes de explicaciones. Entre ellas estaban las explicaciones científicas y las no científicas. Las explicaciones no científicas es una explicación que estaría limitada o influenciada fuertemente por las creencias y conocimientos previos que se puedan tener. Por eso, las primeras respuestas sobre el origen y la diversidad de los seres vivos estuvieron inspiradas en textos religiosos o pensamientos mágicos, postura conocida como el creacionismo. Diferentes culturas a lo largo de la evolución de la especie humana en la Tierra tenían explicaciones diferentes asociadas a deidades, explicando el origen de los seres vivos y el porqué de la existencia humana en la Tierra. Continuamos. Por ejemplo, el camino hacia la explicación científica en los siglos XVII y siglos XVIII, lo más parecido a un biólogo moderno era un naturalista, un explorador estudioso del mundo natural con conocimientos en diversas disciplinas como la botánica, zoología y mineralogía, que pasaban años recolectando especímenes en diferentes lugares, colectándolos, caracterizándolos y haciendo posteriores estudios. De aquí se originaron diferentes vertientes. Por ejemplo, el fijismo, según el camino hacia la explicación científica, era una corriente de pensamiento que basaba o explicaban que los seres vivos, una vez creados, no cambiaban, sino que se mantenían iguales, o en este caso fijos. Esta idea iba de la mano con el creacionismo. A partir del siglo XVIII, el análisis de algunos especímenes recolectados por los naturalistas hacían dudar del relato creacionista fijista. Por ejemplo, ¿cómo se explicaría la existencia de restos fósiles de especies extintas? ¿Cómo el fijismo no podría esclarecer satisfactoriamente todos los hechos observados y en una era necesaria para una nueva explicación? El transformismo. Esta corriente, acepta el origen divino de las especies, pero indica que una vez creadas, sí podrían cambiar. Propone que los organismos se transformaban desde formas inferiores a formas superiores, es decir, que en el cambio está íntimamente ligado a la idea del progreso. Para los transformistas, algunas transformaciones habrían fracasado, lo que explicaba la extinción de las especies. Si bien el transformismo fue un avance frente al fijismo, no planteaba relaciones entre la evolución de diferentes especies, ya que según esta idea, cada una seguía su camino de transformación y requería de un evento de creación u origen propio. A mediados del siglo XIX, el evolucionismo se impuso como una nueva corriente de pensamiento, plenamente científico en este caso. El evolucionismo se basa en el examen y en la contrastación rigurosa de las evidencias y propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen común. Esta idea fue proclamada por el científico Charles Darwin. Él se dedicó a viajar por medio marino el mundo colectando y caracterizando diferentes especies en la Tierra. En el caso de las aves pinzones, se había dado cuenta que poseían características similares a las recogidas durante todo su viaje. Sin embargo, dependiendo de su hábito alimenticio, el pico de cada ave cambiaba, adaptándose a la obtención de este alimento.
Por ejemplo, los pinzones que están habitualmente adaptados a la alimentación de frutas y semillas duras tenían un pico mucho más robusto. Sin embargo, picos adaptados para insectos eran un tanto más finos que le daban una ventaja para acceder en diferentes hoyos o diferentes nidos de insectos. Por ejemplo, los brotes y frutos pequeños, cuando servían de alimentación, estas especies tuvieron que adaptar su pico a uno más cómodo que le permitía alimentarse de una manera mucho más eficiente, así como también los picos que evolucionaron gracias a la alimentación de semillas de cactus. ¿Por qué? Si bien es cierto, podemos ver que la evolución hizo que se hubiese alargado un poco más el pico en este caso, ya que las semillas de los cactus eran de difícil acceso y las espinas obligaron a adaptarse a esta especie, a este tipo de colecta. Ahora, dependiendo del tamaño de la semilla y su dureza, esta ave iba a ir adaptándose. ¿Qué quiere decir con esto? En línea básica, que los hábitos alimenticios y los cambios geográficos iban a implicar severamente variaciones en el fenotipo o las características de las especies vivas en la Tierra. Y esto supondría, dándole un basamento científico un poco más consistente, a que las especies venimos de un ancestro común y nuestros cambios y adaptación al entorno a medida que transcurría el tiempo traería la diversificación de nuestras características físicas en este caso. Hablemos sobre los fósiles. Los fósiles han formado una parte fundamental en los estudios evolutivos de las especies. Distintos tipos de fósiles según su formación. Estos pueden formarse de diferentes maneras. Las más comunes son fosilización de molde, por inclusión y por petrificación, que significa convertir en piedra. Los fósiles de molde, en este caso los restos originales, se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se mineraliza, como por ejemplo se explica en la imagen A, en este caso un molde de dinosaurio. Por inclusión, el organismo queda dentro o incluido en una sustancia como la resina vegetal o hielo y se preserva casi sin alteraciones. En la imagen B, un fósil de vegetal en ámbar, resina vegetal fosilizada. Permineralización o petrificación. Las partes del organismo son sustituidas molécula a molécula por minerales, con lo que se forma una copia de piedra del organismo. En la imagen C se muestran muestras fósiles del Tyrannosaurus rex. Ok, aquí tenemos la explicación de cómo hemos evolucionado y la explicación de que podremos venir de un ancestro común y es fácilmente explicable. Aquí se muestran como A, B, D y C diferentes huesos principalmente de las extremidades. En este caso podríamos asociarlos con brazos. El A, el húmero, el B, el radio, el C, el cúbito y D, huesos del carpo. Si analizamos esta figura, podemos ver que tanto el delfín como el murciélago, como el pelícano y nosotros tenemos los mismos huesos y estos conforman las extremidades superiores. ¿Qué quiere decir con esto? Que venimos de un ancestro común. Este ancestro común en un momento evolutivo se fue diversificando de acuerdo a las condiciones, a las migraciones geográficas, a los hábitos alimentarios, todas las condiciones que expliqué anteriormente, y formaron diferentes adaptaciones al entorno y diferentes especies. Determinemos algunos conceptos. Órganos homólogos. Estos órganos son los que tienen la misma estructura interna, aunque su forma y función sean diferentes. De acuerdo con el evolucionismo, se trata de estructuras heredadas de un ancestro común, cuya adaptación posterior a distintas formas de vida generó diferencias entre las especies, lo que se conoce como divergencia evolutiva. Órganos análogos
Son estructuras que en distintas especies cumplen funciones similares, pero tienen diferentes orígenes embrionarios. Por ejemplo, las alas de las aves y las alas de los insectos. Estas están adaptadas para el vuelo, pero las de las aves son estructuras dotadas de huesos y músculos, mientras que las de los insectos son expansiones de la cubierta externa del cuerpo y los músculos de vuelo están dentro del tórax. Para esto sirve, si quieren, pueden volver a la figura anterior y pueden tener una referencia a lo que podría ser un órgano homólogo y diferenciarlo con órganos análogos. Ahora, en esta imagen se presentan diferentes seres vivos que están adaptados a vivir en el agua. Estos animales de vida acuática convergieron hacia una forma corporal hidrodinámica. La homología evidencia un ancestro común, no la analogía. Aquí podemos ver la fotografía o el esquema de un delfín, de un pez espada, de un pingüino y de un ictiosaurio. ¿Qué pasa? Que el delfín es un mamífero, el pez es un pez, lógicamente, pertenece al grupo de los peces, el pingüino un ave y el ictiosaurio está catalogado como un reptil. Estos 4 tipos de organismos se adaptaron al agua. Si bien es cierto, de manera exterior y simple, tienen cierto parecido, sin embargo, aquí podremos diferenciar donde hay órganos análogos y órganos homólogos. Otro tipo de órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son estructuras que están atrofiadas y sin función evidente. La explicación evolutiva dice que derivan de otros órganos que sí eran útiles en especies predecesoras. Por ejemplo, en nuestra especie se consideran como vestigiales las muelas del juicio, el coxis y el apéndice vermiforme. Si bien es cierto, expliquemos un poco más el caso. El coxis podría entenderse como una cola vestigial o el vestigio de una cola que fue evolucionando desde los primates hasta el humano. Por ejemplo, en pitones se ven y se han determinado ciertos apéndices locomotores que están asociados con algún momento extremidades mótiles, o sea, extremidades útiles para la motilidad o la movilización. ¿Qué pasa? Que estos están atrofiados, lo que nos supone que el predecesor de esta serpiente pudo haber sido un organismo que en algún momento caminaba. Otro ejemplo, el apéndice. El apéndice humano, si bien es cierto, un órgano que para ciertas opiniones, en este caso ciertas investigaciones científicas, no tiene una función evidente. Sin embargo, por toda la línea evolutiva de mamíferos y roedores existe un órgano que se llama ciego intestinal. Este ciego intestinal recibía la mayoría de la cantidad de alimentos que no podría digerirse por el tracto digestivo, lógicamente, y se iba almacenando acá. Este apéndice o ciego intestinal fue atrofiándose a medida que fue evolucionando y por diferentes eventos evolutivos, nosotros siendo mamíferos poseemos, los humanos, este apéndice como un ciego intestinal pero atrofiado, que en algún momento, si presentan complicaciones, podría ser retirado sin ningún inconveniente posterior digestivo. Bueno, con esto damos fin a esta clase y continuamos la próxima semana. Para la próxima semana deben tener ya investigado o leer sobre la deriva génica. Esto es muy importante para comprender los tomos y las unidades que vienen a continuación. Gracias, nos vemos en la próxima clase. Me despido.